Albert Rivera, buenos días, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Pepa. Si usted gobierna, ¿mantiene la reforma que va a aprobar el PP o la derogaría nada más asumir la presidencia del gobierno? Mire, primero para que los españoles que nos escuchan lo sepan, que se cumplan las leyes, no hace falta hacer una ley para cumplir la ley. La ley se tiene que cumplir. Y las sentencias del Constitucional, como recordaba algún presidente del Constitucional estos días, ya hay mecanismos a través de la jurisdicción ordinaria para hacerlas cumplir. Por tanto, no es que esta reforma sea un problema, vamos a hablar claro, es que es redundante, es que tenemos un mecanismos jurídicos para que se cumpla. Lo que pasa es que el PP, que ha pactado con Artur Mas mucho tiempo y con los Pujol, no ha hecho cumplir las leyes en Cataluña ni las sentencias durante mucho tiempo, y ahora, pues de cara a las elecciones, la prueba es que no la presenta el ministro de Justicia, ni la presenta Rajoy, la presenta un candidato autonómico del PP en apuros, ¿no? Por tanto, creo que ese es el mayor síntoma para ver que el PP no está creyéndose una reforma de la justicia, sino que en todo caso tiene problemas electorales. ¿Por qué ha cuajado con esa facilidad este tipo de cifras rebatibles, según se demuestra en el libro, acudiendo a las fuentes habituales? Hay 4 métodos, digamos, más o menos objetivos, que son los que se calculan. Siempre hemos pedido en Ciudadanos que se calculen los 4 métodos, no solo uno o el que interesa a la parte. Y finalmente, no es que se vaya a calcular cómo se hacen las cosas por la balanza fiscal, pero si yo tengo a un agente político, que es el gobierno de la Generalitat y Convergencia y Unió, cada día machacando con esta mentira, creo que es más inteligente que el ministro de Hacienda de turno publique anualmente eso y pueda desmontar ese argumento que no mirar hacia otro lado. Buena parte de esa economía dinámica a la que se refería usted apoyó el derecho a decidir en un acto en el que estuvo ayer Artur Mas, que dijo rotundamente que la mayoría del empresariado catalán apoya el proceso soberanista. Bueno, pues Artur Mas ya ha dicho tantas cosas que no son ciertas en los últimos días. Sí, pero estaba rodeado de empresarios y representantes de las cámaras de comercio, ¿eh? Claro, y también la patronal de empresas el otro día dijo que no estaba a favor y representa a la mayoría de empresas de Cataluña. Pero yo no voy a entrar en la dinámica, me parece absurda decir todos los empresarios no son independentistas y todos los empresarios lo son. Es absurdo. Habrá empresarios de todo y cada uno piensa lo que quiera. Lo que yo tengo el convencimiento, y eso ya no es lo que piensen los empresarios, sino lo que pienso yo, que para las empresas catalanas es mucho más conveniente seguridad jurídica, estabilidad económica, pertenencia a España y a Europa, tener euros y no salir de la zona euro, en definitiva, estar en una zona estable como es Europa, que no salir de Europa. Me parece, a mí me parece sentido común, hay quien dice que no. Y si a pesar de eso, el 27 de septiembre, a pesar de ese panorama que usted describe, hay una mayoría de catalanes que apoya la lista soberanista, ¿entonces qué? Bueno, pues entonces tendremos ese problema agravado, hay que reconocerlo, porque si lo que queremos es solucionar esto y que no sea un problema de bandos y abrir una nueva era política en la que no hayan vencedores ni vencidos, sino que gobernemos para todos y conciliemos a los catalanes, si lo que gana y quien gana es una lista que pretende separar a Cataluña del resto de España, pues sí, tenemos un problema más grave todavía, yo lo reconozco. ¿Y cómo se enfrenta ese problema bueno, claro, es políticamente? Que yo tengo 35 años, reconozco que nunca me había enfrentado a un problema de que un presidente quiera subirse a un balcón y declarar la independencia y romper, digamos, la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Es verdad, no lo hemos vivido porque es una cosa muy grave. Ahora, a partir de ahí, yo espero, sinceramente, si trabajamos cada día, y aquí estoy hablando contigo, y ahora después, pues tengo algunos actos hoy ya de pre-campaña también para explicar precisamente esto, es para que no pase. Yo tengo que intentar, y parte de nuestro trabajo de Ciudadanos, es intentar evitar llegar al choque y hablar de esas reformas de España necesarias, hablar de ese dinamismo de la economía catalana, pero sin llegar a ese punto. ¿Qué pasa eso? Pues yo creo que no hay ningún número de escaños suficiente para que un gobernante se salte la ley. Es decir, no vale aquí. Si son más escaños, si son menos, si hay mayoría, si es mayoría absoluta, si tengo más del 60%, mire... Si tenga lo que tenga inicio un camino hacia la independencia, ¿qué ocurre? Pues ocurre que un gobernante que gobierna una comunidad autónoma, que es el máximo representante del Estado, pues actúa contra esa ley democrática. Esa es la descripción, ¿no? Pero ¿qué hace el gobierno de España? ¿Qué hacen ustedes, los líderes políticos? Dígame, igual no se lo cree, pero créame que yo en ese supuesto todavía no me he puesto, porque yo creo que el 27S vamos a ganar una mayoría alternativa. Entonces, pues ponerme la venda antes de la herida de qué hacemos si un señor se salta la ley y da un golpe contra el orden constitucional, pues mire, por suerte no lo he vivido nunca, tengo 35 años en Nación Democracia, pero si pasara, pues evidentemente es una gravedad extrema para España y para Europa. Yo espero que no pase, vamos a intentar ganar las elecciones y desde aquí aprovecho para decirle a la gente que si quiere que eso no pase, pues que nos movilicemos, ¿no? Pero fíjese, aunque no pase, aunque no tengan una mayoría para gobernar, va a haber un porcentaje, no sabemos cuál, de catalanes que van a votar por irse. Y eso va a seguir ahí al día siguiente de las elecciones, gobierne quien gobierne, aunque hipotéticamente gobierne usted. Bueno, ese es el trabajo que nos toca. Siempre he dicho que Ciudadanos no tiene que pensar en el 27S solo, sino en el 28. ¿Qué hacemos a partir del día siguiente? A mí me parece que la principal labor que tendremos si nos toca gobernar y nos encomiendan esa labor es rehacer
no los puentes ya con el resto de españoles, que me entiendan con lo que voy a decir, sino principalmente entre los catalanes. Es decir, ya se han roto puentes no con el resto de España, no es que haya gente que se ha desconectado de España, sino que hay gente que está desconectada dentro de Cataluña entre sí, con bandos, con gente que está situada en el sí y el no. Una sociedad no puede dividirse en sí y no. Una sociedad es plural, tienen ideologías, confesiones o no religiosas, origen o no familiar, hablan diferentes lenguas, entonces una sociedad no se puede dividir en bandos. Mi principal labor como dirigente político, siendo catalán además, tiene que ser que en Cataluña la gente vuelva a conciliar posiciones, vuelva a trabajar por lo que nos une a los catalanes y con el resto de España. Esa es la principal labor del gobierno que venga. Yo creo que la economía es muy importante, pero si la sociedad no está cohesionada y los gobiernos no representan a la mayoría, tenemos un problema. Así que reconozco que el día 28 de septiembre, aunque hubiera una mayoría alternativa que no fuera independentista, que yo creo que la habrá, si eso pasa, también reconozco que no va a ser fácil. Hará falta cintura, generosidad, he dicho antes, ni vencedores ni vencidos, sino gobernar para todos. Acaba de decir Artur Mas, comillas, habrá una declaración solemne de inicio del proceso, una oferta de diálogo, una comunicación a las autoridades europeas. Lo intentaremos de buen rollo. Es que el problema de Artur Mas es que vive en un mundo paralelo, ¿no? Básicamente, es decir, pero ¿qué autoridades europeas? Si ha pedido ya no sé cuántas visitas a la Unión Europea y viajes y no les reciben. El problema de Artur Mas, Merkel lo decía el otro día, pero lo ha dicho Durão Barroso, lo han dicho dirigentes de la Comisión Europea, lo dicen los tratados de la Unión. El problema es que Artur Mas no entiende que en el club de Europa, con todos sus bienes y males, y hay otros debates importantes hoy de Europa, como el de los refugiados, como el de la moneda única, en fin. En Europa hay unas reglas de juego y cuando uno rompe un tratado de la Unión o la unidad territorial de un país o un Estado miembro, queda fuera. Y no es que quede fuera Artur Mas, que con todos los respetos, allá él, es que nos deja fuera, me quita a mí el ciudadano europeo, ¿no? Siendo catalán, y se lo quita mucha gente y nos quita nuestra moneda única y tendremos que volver a un pasado que ya espero que mi hija no tenga que vivir porque han nacido en otra etapa. Entonces, ese problema Artur Mas lo soluciona con mentiras. Yo creo que la gente ya a estas alturas es consciente de que no hay ningún país de Europa que apoye la secesión de un territorio y mucho menos de manera unilateral y saltándose las leyes. ¿Hay que acoger a todos los refugiados que lleguen del polvorín de Oriente Próximo? A todos los que huyan por motivos de guerra, sí. A todos los refugiados y dar asilo político, por supuesto. Básicamente, ¿y a los que vengan huyendo de la hambruna que mata igual? Bueno, es que son dos motivos distintos. Nosotros tenemos un convenio firmado de derechos humanos y una cosa son derechos económicos y otra son los derechos humanos básicos. Y yo creo que los países de Europa que han firmado y hemos firmado como España convenios internacionales de asilo político, de refugio a los que huyen de una guerra, tenemos que darle asilo y eso para mí es ley porque lo hemos firmado en nuestros convenios, no es una opinión. Ahora bien, ¿cómo se reparte eso? Pues ahí está Europa y ahí están los fallos de Europa, ¿no? Yo creo que nuestro presidente, nuestro gobierno, pues ahí van, como muchas otras veces, van tarde, ¿no? Y sobre todo mirando hacia otro lado. A mí me parece que tenemos que ser partícipes, tenemos que repartir literalmente, porque es así como se va a hacer seguramente, pues a esos refugiados en los diferentes países, dar asilo, por supuesto, a todos, pero también condiciones humanas para que puedan vivir, para que puedan comer, para que puedan tener un techo. Y me parece fundamental porque, insisto, hay convenios internacionales firmados por España. Es gente que huye de una guerra, gente que huye literalmente por motivos políticos de un país, y eso me parece que no debería estar en debate. El Observatorio de la SER de esta semana recoge un enorme castañazo de ciudadanos en intención de voto, 8 puntos menos que en el de abril. Hemos pasado de hablar de la hipótesis del sorpaso a preguntarle si quiere ser muletilla de uno o de otro. Bueno, pues yo me alegro que me hagas esta pregunta, porque el enorme castañazo que dice es pasar de un 2% en enero a tener una media de un 13% nacional. Si alguien en 7 meses consigue que su empresa, su proyecto, crezca de esta manera brutal durante 6 meses... ¿Pero le preocupa que vaya cayendo? No va, es que yo quiero, por eso me gusta que me hagas la pregunta, es que en mayo Ciudadanos consiguió un 9% de media autonómica y un 6,5% municipal en las urnas. En todo caso, quien haga las encuestas que revise cómo las hace, porque nosotros sacamos un 6,5 y un 9 autonómico. Estamos en un 13 de media en el mes de agosto. Por tanto, bendito problema, ¿no? Bueno, claro, el problema lo tiene el PP. Son elecciones diferentes, ¿no? Bueno, claro, pero está muy bien que Ciudadanos esté en un 13 de media de esas encuestas, que como dice, la más baja nos da un 11,4 y la más alta un 16% de metroscopia del país. Pues en esa media del 13%, después de 7 meses de nuestro nacimiento a nivel nacional, pues yo estoy contento. Ahora, te reconozco algo, no es suficiente. Si queremos gobernar... Menos mal. No, porque es que yo soy ambicioso, hay que ser ambicioso, uno no se puede conformar con tener una intención de voto que ha crecido mucho, y yo quiero más, o sea, si quiero más porque queremos gobernar España. Albert Rivera, gracias por estar en la SER. Gracias, un abrazo.